Hermanos, Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Iniciemos. Vemos que durante la lectura bíblica introductoria a cada una de las prédicas de esta serie, hemos estado tratando, hermanos míos, las bienaventuranzas que está en Mateo capítulo 5. Y estamos casi cerrando la serie, ¿no? Felices y realizados. Y tengo que decirles, hermanos míos, que lo que van a escuchar el día de hoy es cómo se puede lograr ser felices y realizados, pero a nivel divino. Ahora, ser feliz y realizado solamente es posible mediante la capacidad sobrenatural que al momento de ser salvos se nos ha regalado. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Hablo de las virtudes de Cristo, ya que sin esas virtudes sería imposible que la visión divina expresada en el Sermón del Monte se pueda hacer realidad en la vida de ningún creyente, por más que lo intente. Y como ejemplo magnífico y perfecto, tenemos los 11 discípulos del Señor Jesús, que durante aproximadamente 3 años tuvieron al mejor discipulador de toda la historia, Jesús de Nazaret. Y aunque maestro digno e insuperable, todos sabemos que fueron incapaces de procurar ser bienaventurados, tal como ellos mismos escucharon en el Sermón del Monte, hasta que ocurrió Pentecostés, donde recién recibieron el fruto del Espíritu Santo. También hemos dicho desde el inicio de esta serie que el camino que Dios revela para que seamos felices y realizados tiene como, escúcheme, como obstáculo educativo la filosofía humana que nos han dictado durante casi toda nuestra vida y que la siguen dictando hasta el día de hoy, porque usted sabe muy bien que en el mundo le dicen cómo debe ser feliz y realizado. En el mundo le dice cómo deben ser los amores, cómo deben ser los negocios, cómo debe ser su relación con la iglesia. Incluso a algunos le dicen que para qué diezma, ¿no? O sea, usted predica, pues no se olvide que el mundo nos predica todos los días. Y bueno, pues, y la verdad del asunto, hermanos míos, que lograr felicidad familiar, personal, congregacional, va a depender de cuestiones que están en las Escrituras. Y debemos recordar, recuerde y no olvide, estamos en guerra. Y así como nosotros predicamos, el mundo nos predica y nos predica más fuerte que predicamos nosotros. También hemos dicho que ser feliz y realizado se entrelaza con la promesa de Jesús de Nazaret de hacernos pescadores de hombres. Tenemos por lo cual reeducar nuestra mente para que esto se logre dar. Primero, tenemos que asimilar correctas enseñanzas de la palabra de Dios. O sea, tenemos que reeducar nuestra mente. Segundo, tenemos que aprender a aprovechar las oportunidades que se nos presentan para trabajar para la gloria del santo nombre. Por ejemplo, la oportunidad que ahora se le ha dado a Camilita. Tenemos que aprender a aprovechar esas oportunidades. Tercero, tenemos que comprender que tenemos que aprender contentamiento, pues las bienaventuranzas en sí implica, escúcheme, dejar nuestra antigua manera de pensar que ha sido incursionada en nuestra mente por la filosofía del mundo, cómo debemos ser felices y realizados, porque escúcheme ya, el mundo sabe cómo le dice cómo se logra la felicidad y realización personal, con el materialismo, con el money. ¿Y saben cómo más le dice que logra ser feliz y realizado? Cuando sus deseos se logran cumplir. Sus deseos se logran cumplir. Y eso es mentira desde el punto de vista bíblico. ¿Saben por qué? Porque yo puedo tener la peor enfermedad del mundo y puedo estar en bancarrota, pero puedo ser feliz y realizado si acepto la visión de Dios para mi vida. Y permítanme, hermanos míos, mediante las siguientes reflexiones, esta es la penúltima prédica de esta serie, recordar bíblicamente 3 puntos con respecto de 2 figuras literarias que el Señor Jesús usó en el Sermón del Monte. ¿De qué estoy hablando? De ser sal y luz.
Y mediante esto, el Señor Jesús nos retransmitió su deseo íntimo, divino, para nosotros. Hoy, por una cuestión de tiempo, solamente vamos a tocar el primer punto. Mateo, capítulo 5, versículo del 13 al 16. Búsquelo, por favor. El Evangelio según nuestro hermano Mateo, y ponga ahí un separador. Mateo, capítulo 5. Versículo del 13 al 16. Conforme lo vayan ubicando, y si está bien de salud, ¿ya? Se va poniendo de pie. Vamos a leer esos 3 versículos y después, por favor, permítame que los guíe en una oración congregacional. Mateo, capítulo 5, versículo del 13 al 16. La palabra del Señor dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Todos juntos el versículo 16 a la voz de 3. 1, 2, 3. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Por favor, permítame dirigir en una oración congregacional. Incline su rostro. Bendito Padre Celestial, mis hermanos hoy congregados comprenden a claridad, Señor, que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero hoy quiero entregarle a usted estas verdades que he encontrado, y yo sé y ellos saben que su Espíritu Santo lo va a hacer que sea provechoso para nosotros. Permita, Señor, que sea espada de doble filo, que a mí me haga recordar, Señor, su voluntad para que siga siendo sal y luz en este mundo, y para que mis hermanos recuerden, asimilen, retornen al camino correcto si se han aportado, porque su voluntad perfecta para que seamos felices y realizados está entrelazado, Señor, en ser sal y luz espiritual para el mundo. Ayúdenos, papito lindo. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, tomen asiento. Bueno, como les he dicho, hoy solamente vamos a sacar un solo punto a mérito de tiempo. A mérito de tiempo. Y este punto es el siguiente. Jesús relata una connotación positiva que viene a ser su deseo íntimo para con nosotros. Jesús nos relata una connotación positiva que viene a ser su deseo íntimo para nosotros. Y aquí nos vamos situando en Mateo capítulo 5, versículo 13, pero solamente su primera parte. Su primera parte, y dice así: vosotros sois la sal de la tierra, nada más. Vosotros sois la sal de la tierra. Y el versículo 14, la primera parte, dice: vosotros sois la luz del mundo, nada más. Permítanme meditar al respecto. Hemos visto primero que el Señor Jesús dice puntualmente: vosotros sois la sal de la tierra. O digamos que mediante esta figura literaria, Jesús, el Cristo, nos comunica la forma de ser plenamente realizados, ya, en cualquier lugar habitado por el ser humano. En cualquier lugar. No olvidemos que el Señor Jesús tiene en mente la cultura de los judíos que estaban escuchando, que comprendían la sal como preservante, y por qué no decirlo, para mejorar su alimento cotidiano sazonándolo. Cuando se traduce lo dicho por el Señor Jesús
al griego koiné, no se olvide que el Señor Jesús no está hablando en griego ya. Cuando se traduce al griego koiné, lo que en castellano leemos sal es el término derivado halas, derivado del término primitivo hals. Hals solamente significa sal, o como químicamente se denomina cloruro de sodio. ¿Ya? Pero en el derivado que usa Mateo, que leemos en nuestra Reina Valera, ya 1960 sal, que es jalás. Si bien es cierto que sí sirve para denominar sal, pero también este término implica una figura literaria que es la que tiene presente el Señor Jesús. El Espíritu Santo, para que aprendamos. ¿Y cuál es la figura literaria? Prudencia. O sea, Dios desea que nos comportemos prudentemente. Ahora, vamos a resaltar el tema, ¿no es cierto? Explico. Dios, por intermedio de la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesús, nos comunica su deseo ferviente, que seamos prudentes en nuestro tránsito por el globo terráqueo, para que seamos felices, realizados, librados del mal cotidiano. Escúcheme, específicamente, que infecta el comportamiento de casi todo el género humano. Lo que el Señor Jesús quiere que este comportamiento no nos infecte a nosotros. Tal como dice el salmista, bienaventurados los que van por caminos perfectos, Salmos capítulo 118, versículo 1. Y esos caminos para nosotros, los nacidos de nuevo, no pueden ser mediante la filosofía del mundo, por muy correcta y loable que sea. Tiene que ser forzosamente con la enseñanza de la palabra del Señor. Prudentes, astutos en todo lo que nos involucremos, escúcheme, por hacer y por decir. Por hacer y por decir. Salmos capítulo, no lo busque, escuche, Salmos capítulo 1, versículo 12, en su primera parte dice, habla lo siguiente, que la palabra del Señor tiene que ser delicia. ¿Y saben qué significa esta delicia? Expresa un deleite de una relación amorosa. Pero va más allá, deleite. O sea, un amor consumado. Ya, eso es lo que Él quiere que sea. Ahora, de un lado, el amado, diciéndonos los estándares de su visión para nosotros. ¿Cuáles son los estándares que estamos estudiando? Que seamos bienaventurados. O digamos, el sendero sabio propuesto por Jesús, el Cristo, para todo nacido de nuevo. ¿Cuál es el sendero para ser bienaventurados? Que seamos luz y sal espiritual. Y del otro lado, el educando, usted y mi persona, si hemos nacido de nuevo, los caminantes en esta tierra, enganchados a su maravilloso amor. Abro paréntesis, que no es completamente el tema, pero tiene relación. Abro un paréntesis. Pregunto a cualquiera de ustedes, si digo que estoy enamorado de una mujer que no es mi esposa, pregunto, ¿eso es amor en mi caso? No. Puede ser cualquier cosa menos amor. ¿Saben por qué? Porque el único amor que yo debo tener como mujer es mi esposa. Es mi esposa. Si por X motivo yo comienzo a coquetear o tengo relaciones de cualquier tipo amorosas con una mujer que no es mi esposa, eso no es amor. ¿Saben lo que es? Es el odio de mi viejo yo que está manifestándose contra una persona. ¿Saben por qué? Porque después que esa persona me escuche, que yo le digo, te amo, te quiero, me voy a separar, me voy a ir contigo, todo va a ser para ti, y lo hago, igualito, no puede ser amor. Así me sacrifique y me flagele y le entregue todo y sufra y todo, qué bonito amor, lo canten los poetas. No puede ser amor. ¿Y saben por qué no puede ser amor? Porque con mis acciones, ¿saben lo que yo estoy haciendo en esa mujer? Que no creen en el Evangelio. Tengan sumo cuidado.
con demostraciones de lo que el mundo dice amor a una persona que no es creyente, porque eso es odio, no es amor. Cuidado, sumo cuidado, porque la filosofía del mundo lo va a querer enrumbar a cosas que no son bíblicas, por hacer pasión, por hacer embobamiento, pero no es amor. Deséchelo, y lo que es para un casado es para un soltero, cuando no cubre los parámetros. Solamente por tomar un puntito, cierro paréntesis y continuamos con el tema. Continuemos con el tema. En la forma prudente en que dice el Señor que amemos a la creación, ya lo está especificando en estos versículos. ¿Y saben lo que Él quiere? Que tengamos conciencia plena. ¿Conciencia plena de qué? Que para amar al género humano o a la creación tenemos que ser sal y luz. En las sociedades en las cuales nos desarrollamos, porque es la única forma que Dios quiere que nos distingamos. No hay otra forma para Él. No hay otra forma en que yo me pueda distinguir. El inglés Richard France, comentarista anglicano, que partió a la presencia del Señor en el año 2012, cuando usted me escuchen decir así que partió a la presencia del Señor, es porque creo que es creyente. Y cuando yo diga que partió de este mundo, es que probablemente puede que sí, como puede que no. O sea, no puedo saber, ¿no es cierto? La cosa que este comentarista anglicano sobre esta figura literaria de ser sal escribió así: los discípulos, si son fieles a su llamado, hacen de la tierra un lugar más puro, y agrega él mismo, agradable al paladar. El distinguido valor de la sal en aquellas épocas puede ser graficado en que los legionarios romanos veían bien, hay veces que les paguen su salario con sal, o sea, con cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque era y es utilísimo para conservar la carne, ¿ya? Y así valor agregado para conservar su vida de ellos y la vida de sus animales en situaciones extremas para sobrevivir. Por ejemplo, en el desierto, ¿ya? Ahora, el desierto, símil de la vida del ser humano, pero no solamente conserva el cloruro de sodio, ¿no? Porque ella, la sal, es la reina no coronada de los condimentos culinarios. ¿Por qué? Porque le da sabor y placer a las comidas. En analogía, nosotros debemos ser ese sabor, esa alegría, ese placer sano que entregamos a la humanidad en medio de tanta recreación insípida y pobre en sabor. ¿Y saben por qué insípida y pobre en sabor? Para Dios. ¿Por qué? Porque es pérfida, fanaticada y podrida en el mundo. Miren, yo soy hincha de Universitario de Deportes, pero no soy fanático. Porque si yo llego a ser fanático, no estoy siendo sal y luz en los deportes. Miren, solamente estoy dando un pequeño ejemplo en un contexto cultural que ustedes comprenden, ¿no es cierto? Si tuviéramos en España, por ejemplo, podría haber al lado del Barcelona y Real Madrid, y así por el ejemplo. Ya, pero ¿qué significa? Simbólicamente, el apelativo de sal implica que tenemos una labor de retardar, escúcheme, retardar la decadencia moral en la sociedad en la cual nos desempeñamos. Cuando obramos como sal divina, influenciamos con nuestra moral, pues al no participar en chismes, en fanaticadas, en venganzas, en componendas, en robo de cualquier tipo, al pagar impuesto al que impuesto, honor al que merece honor, obediencia a quien merece obediencia, marcamos diferencia. Al no tener amores con un incrédulo, así sea el hijo de un presidente, ¿ya? Así sea el más churro, el más guapo. Al no tener nada con él, marcamos la diferencia.
Pues, como ya expliqué, sería una mentira decir que lo amamos. ¿Ya? Pues los sentimientos, el placer, el estar embobado, no implica amor verdadero. Un ejemplo, a respetar la vida ajena, a no apoyar abortos, a no apoyar abusos de ningún tipo, al negarnos a participar en injusticias, ayudamos a conservar y a mejorar la cultura moral de la sociedad en que vivimos, porque nos están mirando, hermanos míos. Miren, yo cuando llegué a ser policía cristiano, cuando estaba al mando de un grupo, los que sí, ¿no?, los moralmente bien formados y los inmoralmente formados, ¿ya?, esperaban, ¿quién ponían al jefe? Me ponían a mí y todos obraban moralmente correcto. ¿Por qué? Porque yo estaba a la cabeza. Así influenciamos. Y cuando me ponían no en la cabeza, sino en medio, también obraba moralmente correcto porque decían, ahí está el cristiano. Hermanos, debemos influenciar al mundo. Y yo sé que influenciar al mundo duele. Duele. Porque todos necesitamos dinero. Todos tenemos problemas. Y todos a veces nuestro corazón salta por una mujer o por un hombre. Pero todo tipo de cuestión que esté fuera de las Escrituras no es amor, es odio. Odio a la humanidad, que viene de nuestra antigua naturaleza, que debemos aprender a domar. Así marcamos la diferencia. Así influenciamos a los demás. Pero ojo, justamente esta forma de actuar da motivo a que nos denigren, a que nos insulten y habilita la persecución. Pero es algo que no se puede evitar, pues, porque ¿somos o no somos? Pues donde hay un creyente con coherencia moral, escuche, con coherencia moral, porque usted puede ser nacido de nuevo, pero si usted no tiene coherencia moral, es como esa sal que solamente sirve para ser tirada al suelo. Lo voy a explicar después, porque aunque le parezca mentira, tampoco no es malo ese término, pero hay que explicarlo. Pero eso es para el próximo domingo, si Dios lo permite. Por donde hay un creyente con coherencia moral, por naturaleza los que hacen maldad o tienen costumbre de hacer maldad, comienzan a tener dificultad para hacer de las suyas. Y si tiene algún tipo de poder o habilidad, nos van a ver por enemigo por vencer. ¿Ya? Pero no solo es eso, porque cuando hablamos de vosotros sois la sal de la tierra, no solamente hablamos de una coherencia moral en nuestro accionar, o sea, de cosas morales que hacemos. También tiene que ser entendido como una labor que no debe ser comprendida como secundaria. ¿De qué estoy hablando? De influenciar en nuestro entorno con nuestra forma sana de divertirnos, de alegrarnos, de llevar relaciones interpersonales con la alegría y el donaire del Señor. Damitas solteras, mujeres casadas, jóvenes solteros y varones casados, sean sal. Porque si no, hermanos míos, estamos demostrando odio al mundo y somos seres de amor. Debemos aprender a ser sal. Que vean que cuando estamos en una relación, no tenemos intereses impuros. De cualquier tipo de relación estoy hablando, interpersonal. Sin palabras o acciones que buscan aprovechamiento monetario, sensual, sexual, porque también implica que los discípulos del Señor seamos sabor y alegría sana, alegres y bromistas, pero respetuosos, bullangueros, si es el caso, pero no alteradores del orden público, ni atentatorio contra el derecho de los demás, porque nosotros la queremos pasarla bien. Pero también el versículo 14, en su primera parte, dice, vosotros sois la luz del mundo. Ya hemos explicado lo que implica sal, ahora vamos a explicar lo que implica la luz del mundo. Connotación positiva. Ahora, y esto se da
cuando realizamos la buena obra de proyectar esperanza y conocimiento moral en un mundo que está en oscuridad. Recordemos lo que dijo lo que se dijo de Juan el Bautista, que es símil de todos nosotros. ¿Ya? Busque Juan, capítulo 1, el Evangelio según nuestro hermano Juan. El Evangelio según nuestro hermano Juan, capítulo 1. El Evangelio de nuestro hermano Juan, capítulo 1, versículo del 4 al 9. Él es un símil de nosotros, o sea, similitud. Dice así: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. De hecho, aquí no hablamos todavía de Juan, sino es el preámbulo. 4. Hubo un hombre enviado de Dios, por eso que es nuestro símil, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En ese contexto estamos hablando de antes del nacimiento del Señor Jesús. Y en el versículo que estamos estudiando de Mateo capítulo 5, versículo 14, en la primera parte dice: vosotros sois la sal del mundo. Ahora, se escribe lo dicho por Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 14. Cuando leemos luz, es el griego koiné phos, que es el mismo término en el pasaje que hemos leído, que habla del Señor Jesús viniendo al mundo, y que habla de Juan siendo el que entrega luz. Ahora, permítame leerle Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, no lo busque, escuche nomás. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, la misma palabra para decir que Juan el Bautista era la luz, es el mismo vocablo phos, con que Jesús habla de él mismo. Ahora, hay una contradicción, ¿no? Al parecer, porque si dice que Jesús es phos y que Juan es phos, pero Juan no es luz y no es phos, o sea, ahí ya comenzó la aparente contradicción. Pero no hay contradicción, es ciencia. ¿Saben por qué? Porque permítanme que le explique. Cuando este término phos, luz, se aplica a Juan y se aplica a nosotros, es de que nosotros, el símbolo es que nosotros damos las enseñanzas de Jesús, que nosotros damos la sabiduría de Jesús, que nosotros damos la cátedra de Jesús, porque todo creyente lo tiene que imitar. Y esto solamente es posible para nosotros, la iglesia, mediante el regalo sobrenatural de las virtudes de Cristo. No se olviden que los antiguos creyentes como Juan no fueron sellados en el Espíritu Santo. Y a ellos les fue posible, ¿saben por qué? Porque ellos vivían en el temor a Jehová. ¿Y cuál es el temor de Jehová? Respeto reverente a la visión de Dios para su vida. Por eso que Juan es el más célebre de los antes de nacidos de mujer. ¿Ya? Pero de aquí para adelante el Señor dijo que no sería tan grande. ¿Y saben por qué? Simple, porque no tenían las virtudes de Cristo como las tenemos nosotros. ¿Se imaginan el inmenso privilegio que Dios nos ha dado? Que nosotros podemos ser luz y sal por las virtudes que el Señor nos ha entregado, pero el ser luz, si bien es cierto, lo tenemos en embrión, es un proceso de aprendizaje. ¿De qué? Del Señor Jesús. ¿De qué? De su misión y la misión que nos da a nosotros. ¿De qué? De su deidad. ¿De qué? Dakar, la palabra, la perfecta ciencia, la perfecta sabiduría. O sea, este título, cuando se aplica a nosotros, phos, implica que nosotros debemos ser los rabís en un mundo en oscuridad, que
que sufre las consecuencias de creer en supersticiones, en malas enseñanzas, en tétricas, huecas y pésimas aplicaciones filosóficas. Por ejemplo, Papá Noel. Un ejemplo nomás. Por ejemplo, huecas, sutiles filosofías humanas. ¿Y cómo las combatimos? No con violencia, sino con la sobriedad, con la prudencia de Cristo nos enseñó, porque Él mismo se dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. O sea, yo para hablar de cualquier cosa, no tiene que ser con violencia, sino con la palabra de Dios. Y así, soy luz. Soy luz. Al respecto, Charles Spurgeon, sobre el apelativo de ser luz, enseñaba así: este título había sido dado a los judíos le dieron a ciertos rabís eminentes, con gran pomposidad, escribe Charles Spurgeon. Los judíos hablaban de Rabí Judá o Joshatan, ¿ya? Como las lámparas del universo, las luces del mundo. ¿Por qué? Porque manejaba muy bien la ciencia y la sabiduría de las escrituras. ¿Ya? Aclaro, con respecto a nosotros, Jesús en el Sermón del Monte asegura que Él a todos sus discípulos les designa el papel de ser sal y luz. O sea, detrás de esto está su santo proyecto, que mediante el Espíritu Santo nos ha entregado las virtudes divinas. Ya depende de nosotros hacer lo que nos corresponde. Ya. Vuelvo a citar a Spurgeon. Él sigue enseñando al respecto y dice: debió haber sonado extraño a los oídos de los escribas y fariseos escuchar este mismo título. Lógicamente que ellos le daban a los rabís más prominentes, ¿ya? Este mismo título aplicado a campesinos, pescadores de rostro bronceado, de manos trabajadas, que se habían convertido en discípulos de Jesús. Fin de comentario. Escúcheme, por favor. Pueda que haya mejores negociantes de papa y camote que un nacido en un mercado limeño, ¿ya? Pero por igual, dicho creyente, comerciante en papa y camotes, en algún momento dado, debe darse cuenta que tiene que estar listo para hacer luz para sus clientes y los demás comerciantes con que interactúa. Y lo mismo en cada ocupación, en cada oficio, en cada profesión que usted tenga en mente. Porque todos tenemos que prepararnos para hacer luz. De ahí la importancia de los discipulados. Miren, una iglesia que puede tener 500 miembros, pero dice el discipulado es opcional, ese pastor, con sumo respeto, pero no merecería ser ni director de culto. Porque el discipulado no es opcional, es obligatorio, hermano. Perdóneme, pero es obligatorio. Porque la visión de Dios es que usted tiene que ser luz. Y no va a ser luz si no conoce la misión, no conoce qué es Dakar, no conoce quién es el Espíritu Santo, no conoce esas cuestiones fundamentales. De ahí esa importancia de los discipulados, de las capacitaciones, de las prédicas, de sus propios estudios para crecer en ciencia y sabiduría del Señor. Pues le voy a decir, sí o sí, usted es embajador de Cristo, ¿ya? Si usted recibió a Cristo, usted es embajador de Cristo. Ahora, puede ser bueno, puede ser malo, puede ser pésimo, puede ser brillante, puede ser estresado, puede ser embajador de Cristo gritón o gritona. Puede ser embajador de Cristo que vive en paz o que vive con la cólera encima. Pero ¿saben qué? No deja de ser embajador de Cristo. Cada uno hace su embajada como cree conveniente, ¿no? Sabemos que en esta embajada Dios no nos lo va a quitar, pero sí nos puede pedir que vayamos a su presencia. ¿Qué? ¿O no? ¿Cómo hace, pues? Como hace, por ejemplo, ha hecho ahorita en el Perú. La presidenta dice, pues, es embajadora en Bolivia, no está haciendo bien las cosas, que venga acá a mi presencia. Ya no quiero trabajar con ella. ¿Y usted qué cree?
que las cosas que ocurren en el mundo, ¿por qué ocurren? Para que nosotros nos demos cuenta cómo Dios trabaja con nosotros. Usted, hermano mío, es embajador de Cristo. Tenga el sumo cuidado como yo lo debo tener. No jale mucho la pita, porque su embajada en este mundo se puede ver perjudicada. La verdad, no sé si usted maneja correctamente el castellano, no sé si usted habla 3 idiomas, no sé si usted es ingeniero espacial, no sé si usted solamente tiene primaria, no sé si usted es analfabeta. Miren, ¿saben qué? Todo eso no tiene importancia. Todo eso es secundario, porque nada de eso es fundamental para lograr la visión divina de que usted y mi persona seamos luz. Los seres humanos viven en oportunidad, en oscuridad, y todos nosotros en su debido momento vamos a tener la oportunidad de ser fos para los demás. Preparémonos para ese día glorioso. Pastor, ¿y por qué dice que todos vamos a tener oportunidad? Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 9. Primera de Corintios. Capítulo 16, versículo 9. Hoy día, por ejemplo, a Camilita se le dio la oportunidad de ser sal. Y va a llegar el día, hijita, que Dios te va a dar la oportunidad de ser luz. Prepárate. Prepárate. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 9. Dice así: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Quién le abrió la puerta del Evangelio? Dios. ¿Por qué creen que yo les digo, voy a dar una capacitación de consejería? ¿Quién se quiere apuntar? ¿Y saben por qué lo estoy haciendo? Porque yo capacito capacitadores para que cuando Dios le haga la oportunidad a una persona que tiene ese problema, usted tenga la capacidad de ser luz para esa persona. ¿Se dan cuenta? Porque si yo me ataré en hacerlo yo todo, no voy a poderlo hacer todo. Es imposible. Matemáticamente es imposible. Un pastor tiene que preparar a su iglesia, pero la iglesia tiene que aceptar ser preparada para hacerlo. Hay pastores que yo no puedo porque tengo que ganar 1.285.000 soles antes que cumpla 585 años. Sueños, hermano. Hay muchas personas que viven con sueños. ¿Se acuerdan lo que dijo ese hombre? Voy a derrumbar mis graneros. ¿Y qué le dijo Dios? Necio, hoy va a pedir tu alma. Cuidado. Es muy bueno querer ser rico. Es muy bueno querer estudiar. Es maravilloso ser deportista. Es perfecto ser un hermoso esposo. Es muy bueno ser muy buen hijo. Pero por estas cosas dejar de lado la visión de Dios para su vida no es correcto. No es correcto. Lo mínimo, disipúlese. Y venga pues a escuchar, aunque sea una prédica pues dominical, para empezar, ¿ya? O sea, cuando Dios dé la oportunidad, debemos saber explicar de Cristo en la situación en que esa persona está sufriendo, porque ¿saben cómo nos piden ayuda? ¿Saben cómo te piden ayuda? Ya, yo te voy a decir cómo te piden. Con ese famoso engaña muchachos. Cuando te dicen, ¿y tú qué opinas? ¿Saben por qué está diciendo ¿y tú qué opinas? Porque sabe que usted es creyente. Y quiere tener una perspectiva diferente de aquellos que dicen que son luz. Pero ¿qué pasa pues? El que se supone que es luz, está sin la luz, pero está en la luz de paita. ¿Y saben por qué? Porque simplemente le gusta hacer excursión, pero no le gusta estudiar. Hermanos, tenemos que discipularnos. Si usted tiene un problema, pide un discipulado. ¿Y saben por qué? Porque ese problema que usted tiene lo está preparando para que un día usted sea luz. No olvidemos, hay cosas simples en la vida, pero sumamente importantes para el género humano. Pregunto, ¿sabe usted hablar bíblicamente sobre el amor? Pregunto, ¿sabe usted el significado bíblico
que vemos en las escrituras de lo que implica un arbolito de Navidad? ¿Sabe? ¿O simplemente foto para el Face y se pone al lado del arbolito? No, nada malo, es una foto, ¿no? Pero ¿sabe lo que significa donde usted se está poniendo la fotito? ¿Sabe? ¿Sabe lo que...? No, yo no nada ni bueno ni malo. ¿Sabe lo que significa la estrella de Belén? ¿Sabe? Si no sabe, quiere decir que no ha leído los evangelios. ¿No? No ha leído, pues, ¿no? Y si no sabe el arbolito, quiere decir que no está siguiendo los discipulados de la iglesia. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Simple. 1 más 1 son 2. Tenemos que aprender. ¿Cómo va a responder cuando alguien le pregunte? O sea, nosotros no somos metiches, ¿ya? Yo no me meto en nada. Pero cuando me preguntan, mejor no me pregunten. Porque voy a hablar con el donaire que Cristo me da, pero te voy a hablar las cosas como son. Así que, si quiere vivir ignorante, mejor no me pregunte. Pero como tiene que discipularse, se va a enterar. Se va a enterar. ¿Seremos capaces de hablar la verdad con donaire? ¿O aprenderemos a mantenernos callados para no tener problemas? No, eso no lo enseñes en la congregación. No lo enseñes, porque vas a tener problemas. No. Bueno, pues, ser o no ser. El antiguo y actual dilema shakespeariano para los embajadores y difusores de la verdad del camino de Cristo. Un maestro cristiano que aprende y esté dispuesto a decir la verdad en la congregación y en las naciones. Porque tenemos que aprender a decir la verdad. Tenemos que aprender a decir la verdad. Quiero que nos detengamos hasta aquí y volvamos otra vez a los versículos de ser sal y luz. El Señor dice, vosotros sois. El Señor dice, vosotros sois. Ya, y en este pensamiento parece a simple vista una afirmación, ¿no? Pero miren, ¿saben qué? Después del estudio que he hecho, yo he visto que esto es una profecía. Profecía para los discípulos, porque en ese momento no eran, pues. Y no solamente para los discípulos, sino para todos en esa multitud que iban a creer, porque todavía no eran, pues. Pero no se olviden que en la boca de Dios, de Jesús hecho hombre, es un verbo primitivo, o sea, es tú eres. ¿Por qué? Porque Él es Dios, pues. O sea, el sois, en el griego koiné, es la palabra eimi, que es un verbo primitivo. Ya, eso que traducimos sois, en el griego koiné, es un verbo primitivo, eimi, que implica tú eres. O sea, el Señor Jesús está diciendo tajantemente tú eres, pero tenemos que comprender, Jesús era Dios y era omnisciente en casi todo. Habían algunas cosas que no. Por ejemplo, cuando le preguntaron el final de los tiempos, le dijo solamente el Padre sabe. Pero en casi todas las demás cosas Él sabía. Él sabía el futuro, pero hay que comprender a cabalidad, porque estamos ante Dios hecho hombre, que para Él el pasado, el presente y el futuro es igual. Y Él le dice, tú eres, pero nosotros en la práctica sabemos que todavía no eran, porque cuando el Señor Jesús murió, se escondieron todos en el aposento alto. El verbo que en castellano leemos sois, en el griego koiné, o sea, eimi, es un verbo en presente activo indicativo, que implica que todo nacido, de nuevo, tiene capacidad de realizar la acción que expresa el verbo del que deriva. O sea, Él está diciendo, todos tienen la capacidad de ser sal y luz. Y vuelvo a repetir, profecía, porque recién después de Pentecostés, esa capacidad de ser sal, de ser luz, sería para ellos, porque es algo ya sobrenatural. Era lo que Dios hecho hombre había planificado para ellos. Para nosotros esa realidad de tú eres, ¿saben en qué momento se hizo efectiva? Cuando recibió usted a Cristo como su Señor y Salvador. Cuando usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, en ese momento del bautizo del Espíritu Santo, ¿ya? Si el Señor Jesús hubiera estado ahí, te hubiera dicho así te hubiera dicho, Camila, eres luz y sal, tajantemente. ¿Por qué? Porque ya te dio la capacidad. Ahora va a depender, porque Dios no nos robotiza,
de que cada uno de ustedes y mi persona decidamos usar los dones que Dios nos ha dado. Decidamos aprovechar las oportunidades que se le da de trabajar y decidamos prepararnos. Ser prudente, ser sal y luz, como siempre lo fue Cristo, como fueron los apóstoles, pero recién después de Pentecostés, como lo fueron la mayoría de la iglesia primitiva, como lo fueron muchos de los pastores y misioneros del pasado que trazaron bien la palabra de Dios, que nos ayudó para ser salvos y que nos enseñaron a vivir con sabor y alegría, alejado de esa pomposidad que los que no manejan bien la palabra del Señor nos quieren enrumbar. Pregunto, ¿hay mayor privilegio que esto? Que darle sal y luz espiritual a otro ser humano. ¿Hay mayor privilegio de demostrar a otros cómo se vive la vida en alegría, sin dobleces, como el mundo no está acostumbrado a divertirse? El mundo no te perdona las ofensas. El mundo quiere que tú seas perfecto en todo. Y saben, ¿se imaginan Jesús con esa sarta de fallado de los 11 discípulos? ¿Usted qué creen? ¿Que Jesús renegaba todo el día? No, les puso chapa. Les puso un apelativo. Los chapeaba, ¿ya? Les enseñaba a vivir la vida. Hermano mío, aléjese de la amargura. Aprenda a vivir la vida. Hermano, yo me acuerdo mucho de mi abuelita. No sé si será salva. No sé. Puede que sí, porque ella era de ascendencia alemana. Y ella siempre repetía algunos dichos que ella cuando ella murió tenía 8 años o 7, pero todavía se me ha quedado. Ella decía, pobre es el diablo que perdió la gracia de Dios. Hasta ahorita me ha quedado eso. Pobre es el diablo que perdió la gracia de Dios. Otra que decía mi abuelita era lo siguiente. Cuando algo se rompía, ya veía a mi mamá que venía y iba a hacer la revolución que hace la mamita cuando se rompe algo. Y mi abuelita salía al frente y le decía, Esperanza, ¿sí, mamá quietita? Si las cosas no se rompen, no había trabajo en las fábricas. Si no hay trabajo en las fábricas, no trabajan los obreros. Si los obreros no trabajan, las familias no comen. Y si las familias no comen, toda la sociedad se cae. Y la vieja costumbre limeña, cuando algo se rompe, ¿cuál es la vieja costumbre? Que es muy interesante. Algo se rompe y cuando ya se van a reventar, ¡bravo! ¡Se rompió! ¡Alegría! Hermanos, no vivan amargados. Hermanos, aprendan a ser sal. Yo sé que la vida es difícil, pero usted se ha dado cuenta que por más que las cosas se rompen, siempre hay algo para comprar nuevamente. ¿Y saben quién está detrás? Dios, pues, hermano. Dios. Y así preparamos vidas para que ellos al paso del tiempo aprendan a ser ya bienaventurados. Mateo capítulo 10, versículo 16. Mateo capítulo 10, versículo 16. Dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como la paloma. Hermanos, escuchen porque esto es bien fundamental, ¿ya? Para esos extremistas que dicen, tienen que salir y predicar y esto que Cristo conmigo. Yo los escuchaba. Un montón de creyentes se han muerto. Un montón de creyentes han muerto. ¿Saben por qué, hermano mío? Porque un nacido de nuevo, maduro en la fe, no busca terminar en la cruz. Que el mundo lo lleve a la cruz está bien. Un maestro nacido de nuevo no se aventura a morir en medio de una pandemia para demostrar que sus teorías eran ciertas. Un nacido de nuevo no impulsa a su grey a participar en ningún tipo de marcha. Nada que vamos a marchar por el no alcohol y qué.
No, un momentito, no te parecemos en ningún tipo de marchas. ¿Qué marcha por la paz? ¿Qué? O sea, hermanos, dense cuenta, no juguemos con el mundo porque el mundo nos va a ganar. Hagamos las cosas como debemos hacerlas. Un maestro de la palabra del Señor no impulsa a nadie a que haga luchas de reivindicación social en la calle, ni use el púlpito para apoyar a políticos de turno. Lo que hacemos nosotros los maestros de Dios es intentar apoyar a la congregación con nuestro ejemplo de vida, con la ciencia y sabiduría que hemos almacenado para que todos los educandos, o sea, toda la grey, se atrevan a ser sal y luz en un mundo que nunca va a cambiar. Hermanos, yo fui policía cristiano casi 14 años y ¿saben qué? Yo estoy muy contento de la labor que hice. Pero limpiaba una herida y salían 10 más. Limpiaban 10 y salían 500 más. El mundo no va a cambiar. Así que aprendamos a hacer sal y luz y no nos inmiscuyamos en unos asuntos que son sumamente peligrosos. Hermanos, hay algunos que han decidido ser sal en el mundo y qué bueno. Y dan un buen testimonio ante Dios y los hombres y qué bueno. Pero por favor no descuiden, porque la visión de Dios es que también sean luz. Luz. Hoy día hablaba con mi esposa y me contaba algunas situaciones, ¿no? Y yo decía, qué bien. ¿Y saben por qué? Porque a veces nosotros no podemos permitir abusos en la calle, pero hay que tener donaire para ayudar a las personas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Usted está en el supermercado, ¿no? Y ve que una persona le está haciendo trampa al cajero. ¿Qué hace usted? ¿Es su problema o no es su problema? Señorita, un momentito. Señorita, cuente bien porque no que es una ratera, no. Parece que se han equivocado en la cuenta. Dese cuenta, porque según mi cálculo usted está sacando mal la cuenta y eso... ¿Así, señor? Sí, tiene razón. Hermanos, no podemos hacerlo la vista gorda cuando ocurre algo malo. Hay que aprender a tener donaire. Y eso cuando usted lo hace, usted salva. Pero todavía no es luz. ¿Ya? ¿Y cuándo es luz? Cuando aprendemos a hablar la ciencia y la sabiduría escritural. Pero si usted está haciendo sal, qué bueno. Pero si usted ya es luz, tenga cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado los que ya hemos aprendido a hacer luz. ¿Saben por qué? Porque las palabras hermosas se las lleva el viento cuando no somos sal en este mundo. ¿De qué vale que yo suba acá a predicar de la pureza sexual y esto y este otro? Y de acá a un tiempo usted me ven entrar a un hotel con una mujer. ¿De qué valdría? ¿De qué valdría que yo hable sí, que la decencia y esto, y al paso de un tiempo hay un desfalco en un sitio y yo soy el principal sospechoso? O sea, la luz y la sal tienen que ir acompañadas. Primero somos sal, después somos luz, pero cuando seamos luz tengamos cuidado, porque tenemos que seguir siendo sal. Hermanos, la alegría en el vivir, el buen testimonio, el ser sal en este mundo, tiene que ir acompañado de ser luz, porque el mundo está en oscuras. Nosotros no buscamos poder, nosotros no buscamos fama, nosotros no buscamos unirnos en yugo desigual con un incrédulo, nosotros no buscamos participar en revueltas contra el poder político, nosotros no buscamos nada de eso. ¿Y saben por qué? Porque tarde o temprano el mundo nos va a acercar a estas situaciones conflictivas. Todos sin excepción vamos a ser tentados. Y si no estamos procurando ser sal y luz en el mundo, cuando llegue la tentación, no vamos a tener nada en el cofre para sacar, para poder ser felices y realizados. Por eso es que hasta que llegue la oportunidad de que seamos felices y realizados, como dice Mateo capítulo 5, tenemos que acostumbrarnos a ser sal y luz. Porque al ser sal y luz es las prácticas que necesitamos para cuando venga el verdadero zarandeo. ¿Y cuál es el verdadero zarandeo? Cuando viene la tentación a tu vida
y a mi vida. El comentarista David Guzik escribió lo siguiente: Jesús, escúcheme, este hombre muy centrado, dice: Jesús nunca nos retó a convertirnos en sal o luz. Él simplemente dijo que nosotros lo somos. Y la pregunta es, ¿qué él dice? ¿Estamos cumpliendo o estamos fallando en esta responsabilidad? Y eso preguntémonos cada uno de nosotros. ¿Estamos cumpliendo o estamos fallando? Puntualmente, ¿estamos fallando en ser sal y luz en este mundo? ¿O puede ser que tiene usted miedo a la responsabilidad? ¿Estamos acaso coqueteando con el pecado? Hermano, si cualquiera de estas cosas usted se da cuenta que usted es, sea valiente. Escúcheme, por favor. Mucho está en juego. Corramos arrepentidos a Cristo. Y para aquellos que parece que se están enfriando, pregúntese, ¿qué le está impidiendo ser distinguido como sal y luz en este mundo? ¿Qué le está impidiendo ser sal y luz en la congregación? Definitivamente usted, si nació nuevo, tiene todo para ser sal y luz. Ahora, tiene que esforzarse, como yo tengo que esforzarme. Hay tantas y tantas preguntas. Por ejemplo, ¿desde cuándo no sabe perdonar? ¿Desde cuándo vive amargado? ¿Desde cuándo hiere y sigue hiriendo? ¿Desde cuándo tiene mentiras en la boca para justificar los pecados? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Yo no sé, pero usted lo sabe. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo hemos dejado de ser sal? ¿Desde cuándo hemos dejado de ser luz? ¿Sabe desde cuándo? Desde que el mundo con su filosofía nos ha atacado y no hemos aprendido a defendernos. Y estos mensajes son para aprender a defender. No es para sacarle a nadie en cara nada. Es para que cada uno se confronte con la palabra del Señor. ¿Y saben por qué? Porque Cristo quiere que aprendamos a defendernos. Porque mucho está en juego. Nuestros pequeñitos de la escuela dominical, tus jóvenes menores, hijita, tus jóvenes mayores, Irving. Está en juego ellos. Están en juego aquellos que, los niños en la congregación. Están en juego aquellos que, flagelados en el mundo, escuchan de esta iglesia y vienen porque piensan que aquí van a encontrar la luz y la sal que necesitan. Aquí van a encontrar esa alegría sana, ese sabor a la vida que le daba Jesús. Mucho está en juego. Pero si estamos fallando, corramos a los pies de Cristo. En juego está ayudar a los que necesitan paz, esperanza, respuesta, amor sano. Repito, mucho está en juego. No defraudemos a Cristo. Cristo murió en la cruz para que usted y mi persona seamos sal y luz. Y el Espíritu Santo habita en nosotros para que podamos serlo. Charles Spurgeon, ya casi para terminar, predicando a su grey en Londres, cuando estaba vivo, él dijo así: pobre mundo, es oscuro, anda a tientas en medianoche y no puede tener luz. Y agregó: a menos que la reciba de ustedes, hermanos. Y si ese mensaje fuera para ahorita, Charles Spurgeon me estaría diciendo: Ricardo, el mundo está en tinieblas, ayúdalos. Y yo le digo a ustedes: el mundo está en tinieblas, usted es el que lo tiene que ayudar. Del peligro de no alumbrar correctamente, del peligro de no ser sal correctamente, hablaremos la semana que viene, si Dios lo permite. Y del método divino, para que esa connotación negativa también vamos a hablar la semana que viene. Si Dios lo permite. Pero hasta que ese día llegue, yo invocaría a usted que si está haciendo mal las cosas, se arrepienta y corra a los pies de Cristo, porque mucho está en juego. Porque en cualquier parte del globo terráqueo donde un creyente ponga la planta del pie, el Señor Jesús lo ha preparado para que sea feliz y realizado, pero según Dios.
no como el mundo dice. Inclinen su rostro. Vamos a terminar orando. Ustedes saben que en la congregación no se acostumbra a decir que salgan al frente, porque cada uno debe tomar su propia decisión. Y cuando alguien pide consejería, tiene que ser voluntario. Pero la palabra del Señor nos insta a que seamos espectáculo agradable a los ángeles, a sus ángeles que están aquí. Y por eso les pedimos a aquellos que van tomando decisiones de cambiar de rumbo, que se dan cuenta que están fallando en algo, que le den esa alegría a sus ángeles y que me permitan orar por ellos o por ellas. ¿Alguien se da cuenta que está dejando de ser sal y luz en el mundo? Hágame una señal para orar por usted. Levante su mano e inmediatamente baje. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Alguien se está dando cuenta de que cada día le cuesta más y más discipularse, le cuesta más y más trabajar para el Señor. Alguien se va dando cuenta que parece que le faltan las fuerzas. Permítame elevar como capitán de esta congregación una oración al Señor. Pero necesito que usted lo diga. Dios te bendiga. Inmediatamente Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ahora quiero hacer una última invitación. ¿Alguien desea entregar un pecado público a Dios? Si ese es usted, hábleme en privado. Hábleme en privado. Porque no es justo que la iglesia esté sufriendo y esté perdiendo mucho del trabajo del Señor, porque uno de nosotros decidió hace tiempo ya no ser luz y ser sombra en este mundo. Pero eso va a depender de usted. El Señor ama al que se arrepiente. El Señor está pendiente de nosotros. El Señor desea lo mejor para nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, usted ha visto las manos levantadas. Ayúdelos, papito lindo. Bendígalos, Padre. Señor, bendiga a su predicador, porque todo la tenemos muy difícil. Señor, somos tan fallados, somos tan débiles, somos tan emotivos, Señor. Somos tan poco pensantes hay veces, Señor. Señor, que la verdad que si no fuera por usted, Señor, hace tiempo, Señor, el enemigo nos hubiera avasallado. Gracias le damos, Señor, porque usted es el que nos protege en una forma mucho más allá de lo normal. Señor, oramos por aquellas personas que levantaron su mano. Ayúdelos, Señor, en los dilemas que están teniendo. Ayúdelos, Padre Santo. Bendígalos. Cuídelos, Señor. Ayúdelos, Señor, para que retomen el camino de ser sal y luz. Ayúdelos, papito lindo, a cada uno que tome decisiones. Sabemos, Señor, claramente que hay dos tipos de decisiones. Aquellas que pueden quedar entre usted y el creyente y aquellas que tienen que ser públicas a toda la iglesia. Ayúdenos, Señor, para hacer siempre lo mejor para su obra. Bendíganos, Padre. Así oramos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén.